El nombre Miguel aparece en la Biblia 5 veces. Y cada vez que encontramos ese nombre, se trata de un ser que está en conflicto contra Satanás, contra el diablo. ¿Quién es Miguel? Pues para estudiar ese tema, necesitamos estudiar el tema del gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre el poder de Dios y el poder del diablo. De ese tema vamos a hablar hoy, pero antes de eso vamos a orar y pedir al Señor sabiduría y gracia de su Espíritu, no solamente para mí, pero también para ti, querido, querida, que escuchas esas palabras. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos muy necesitados de la ayuda del Espíritu Santo. Satanás también conoce la Biblia y quiere poner interpretaciones que no están correctas en nuestra lectura. Entonces vamos a pedir a Dios su ayuda. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la promesa de tu Espíritu Santo. Pedimos que Él esté conmigo, Señor, que toques mis labios y mi corazón, mi mente con un carbón encendido de tu altar, que por la gracia y la sangre de Jesús puedas perdonar mis pecados y hablar a través de mí. Que tu palabra sea clara, Señor, y pueda ser de bendición para muchas personas. Bendice cada uno de tus hijos y hijas que están escuchando este mensaje, que todos puedan ser bendecidos, que todos puedan escuchar cosas que vienen de ti y no de un hombre. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo sucedió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que fue clave en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Vamos a leer en Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Juan capítulo 12, verso 31 al 33. Jesús estaba hablando mismo antes de morir, pocos días antes de morir por nosotros. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Jesús dice que el príncipe de este mundo sería echado fuera cuando Él daría su vida en la cruz. Pero Jesús murió 2000 años atrás y Satanás aún está aquí. Fue echado fuera ¿de dónde? Y también la Biblia nos dice que Jesús ha dicho, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es que Jesús atrayó a todos a sí mismo cuando murió? Pues, ¿quién es este príncipe de este mundo? Yo ya he dicho que es Satanás, pero ¿será que la Biblia nos muestra eso? Sí. Juan capítulo 18, verso 36, Jesús hablando con Pilato ha dicho, mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús no estaba hablando de él cuando dijo el príncipe de este mundo, estaba hablando de un enemigo de él. Porque el reino de Jesús no es un reino de este mundo. En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo, quien cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el príncipe de este mundo, a quien Satanás llama el Dios de este siglo, sería echado fuera en la cruz. ¿Echado fuera de dónde? Porque aún está aquí en la tierra, aún nos puede intentar, aún puede hacer mucho daño en ese planeta a muchas personas. ¿De dónde fue echado fuera
Satanás. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, hablando del principio de ese conflicto. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 no habla solamente del principio del conflicto. En realidad, ese capítulo te habla de una gran parte de ese conflicto. Pero vamos a leer el principio de ese conflicto en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ahí está Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieran, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces miramos el principio de la batalla entre Cristo y Satanás, de la batalla entre Dios y Satanás, el momento de la rebelión de Lucifer, el momento en el cual él se lanzó contra una gran guerra contra su creador. Y nos dice la Biblia que hubo batalla, hubo guerra en el cielo. Y Miguel estaba dirigiendo los ángeles de Dios y el dragón, pues la Biblia lo identifica como el diablo, Satanás, la antigua serpiente, pues el dragón con sus ángeles estaba luchando contra Miguel y los ángeles de Dios. Pues el dragón es Satanás. ¿Quién es Miguel? Pues la Biblia contesta esa pregunta. Daniel capítulo 10, verso 13 es el primer pasaje bíblico donde encontramos Miguel. Ahora, ahí en Daniel capítulo 10, Daniel estaba orando de una manera muy ferviente, orando y ayunando, porque Daniel quería que Dios pudiera influenciar la mente de Ciro, el persa, para que pudiera ser favorable al regreso de los judíos a su tierra en Israel y a la ciudad de Jerusalén. También que Ciro pudiera ayudarles en la reconstrucción de la ciudad y la reconstrucción de la nación israelita. Ahora, en este contexto encontramos Daniel 10, verso 13. Aquí el ángel Gabriel habla con Daniel y dice que mientras Daniel estaba orando, hubo un poder que se estaba oponiendo a Gabriel y a la obra que Gabriel quería hacer para influenciar a Ciro para ayudar al pueblo de Israel. Mira, Daniel 10, verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel había estado orando 3 semanas, 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Ahora, esa expresión, uno de los principales príncipes, en realidad en hebreo es Rishon Sar, que puede ser traducida por el principal de los príncipes o el principal príncipe, el más gran príncipe. Podemos traducirlo así. Entonces, dice que Miguel, uno de los principales príncipes, o el principal de los príncipes, o el principal príncipe, vino para ayudar a Gabriel a luchar con ese poder. Y aquí dice que ese poder le llama el príncipe del reino de Persia. ¿Te acuerdas que el apóstol Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo, verdad? Jesús le llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Miramos los reinos de este mundo y miramos los líderes, los reyes, los presidentes, los líderes políticos de los países de ese mundo y pensamos nosotros que estas personas están dirigiendo esas naciones,
pero la palabra de Dios nos muestra que Satanás en realidad tiene influencia para dirigir estas personas y dirigir estos países, estas naciones, cuando ellos no se entregan a Dios. Entonces, Satanás se estaba oponiendo a Gabriel durante 3 semanas, durante 21 días, el tiempo mientras el cual Daniel estaba orando y ayunando. Y entonces vino Miguel, el principal príncipe, que ha podido ayudar a Gabriel a vencer a Satanás. Sin Miguel, Gabriel no ha podido vencer a Satanás. Gabriel es un ángel muy poderoso. Nos dice Lucas capítulo 1 que él asiste delante de Dios. Está ahí. Es uno de los ángeles que está en la presencia inmediata de Dios. Ese ángel tan poderoso no pudo vencer a Satanás sin la ayuda de Miguel. Y a veces nosotros pensamos que podemos vencer a Satanás por nosotros mismos y vamos por ahí sin oración viviendo nuestros días. Necesitamos Jesús tanto, 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 querido. ¿Estás orando cada día? Bueno, seguimos. El verso 21 de Daniel capítulo 10 también nos dice: pero yo te declararé, eso es Gabriel hablando a Daniel, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Eso es muy interesante, porque aquí Gabriel habla de Miguel, que lo está ayudando contra esos poderes que están luchando para influenciar la nación Medo-Persia o el imperio Medo-Persia. Aquí Gabriel dice a Daniel que solamente Miguel le está ayudando o le puede ayudar, es el único que le puede ayudar a vencer esa batalla, pero le llama a Miguel vuestro príncipe, vuestro príncipe, vuestro príncipe. Daniel es un ser humano, pero Gabriel le llama a Miguel, que vino del cielo para ayudarle, vuestro príncipe. Y mira, Daniel capítulo 12, verso 1, nos dice: en aquel tiempo, es el tiempo de angustia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mira, aquí nos habla de Miguel otra vez. Es decir, Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le llamó Daniel 10, verso 21, vuestro príncipe. Y aquí dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. La Biblia de las Américas lo traduce así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Y la versión Dios habla hoy nos dice: aparecerá Miguel, el gran ángel, pero es príncipe que está ahí en el original, protector que defiende a tu pueblo. El protector, alguien que está protegiendo el pueblo de Dios. Nos dice, se levantará Miguel. Es muy interesante que cuando leemos Daniel capítulo 7, nos habla del juicio de Dios en el cielo, con miles de ángeles alrededor del trono. Hay tronos, plural, en Daniel capítulo 7, léelo, verso 9 en adelante. Tronos fueron puestos en un lugar especial cuando comenzó ese juicio. Los libros fueron abiertos. Y versos 13 y 14 nos dice que uno como el Hijo del Hombre vino hasta el anciano de días, es decir, a Dios Padre, uno como el Hijo del Hombre. Jesús se llamó a sí mismo muchas veces el Hijo del Hombre. Entonces vino para interceder por nosotros.
¿Te acuerdas que Jesús, la Biblia es muy clara en el Nuevo Testamento, cuando murió, ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, ¿verdad? Pues ahí en el cielo, en un momento especial, tronos fueron puestos en un lugar donde de ahí Dios está juzgando y ahí está sentado Jesús con el Padre. Y dice aquí en Daniel capítulo 12, verso 1, que mismo antes del tiempo de angustia, Miguel se levanta. ¿Quién es Miguel? Pero vamos a seguir. Judas, verso 9, Judas, el librito que está ahí, un capítulo solamente antes de Apocalipsis, Judas, verso 9, nos da otro detalle sobre Miguel. 2 detalles más. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mira que aquí en Judas 9 encontramos 2 detalles muy importantes. Primero nos dice arcángel Miguel, le llama a Miguel arcángel. Ahora, nunca la Biblia le llama ángel a Miguel. La traducción que te he leído hace un rato no estaba correcta, porque ahí en Daniel capítulo 12, verso 1, le llama gran príncipe, ¿ok? Pero aquí en Judas, verso 9, le llama arcángel, no ángel, arcángel. Arqueángelos, del griego, que significa el jefe de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el que es el líder de los ángeles, el comandante de los ángeles. Y dice más, dice que estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés resucitó, porque él murió y está en el cielo, apareció a Jesús con Elías. Elías fue en un carro con caballos de fuego al cielo sin pasar por la muerte. Moisés murió, pero Dios lo resucitó. Sabemos que Elías y Moisés eran símbolos de los santos, que unos que van a pasar por la muerte, simbolizados por Moisés. Ahí puedes leer en Mateo capítulo 17, la transfiguración de Cristo. Moisés y Elías se le aparecieron porque Moisés estaba simbolizando los que van a morir y que van a ser resucitados en el día de la segunda venida de Jesús. Y Elías era un símbolo de los que van a estar vivos, van a pasar por momentos de gran tribulación, grande angustia, pero después van a ser llevados al cielo sin pasar por la muerte. Van a ser transformados en un momento. 1 Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante. Entonces, vemos que Moisés fue resucitado, y quien estaba ahí luchando contra el diablo por su cuerpo era el arcángel Miguel. ¿Quién es Miguel? Vamos a leer ahora en 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Está hablando de la segunda venida de Jesús y de la resurrección de los muertos. Mira lo que dice. 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, el Señor mismo, no está hablando de un ángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de, ¿qué? Arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, aquí está más claro aún. El Señor mismo. ¿Quién es el Señor que va a regresar a resucitar a los muertos? Jesús. El Señor Jesucristo, el Señor mismo, va a descender del cielo. ¿Con qué voz? Con la voz del arcángel. ¿Quién es el arcángel? El Señor mismo. Mira Juan capítulo 5, versos 26 al 29. Juan 5, 26 al 29. Jesús estaba hablando. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieran lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿qué voz es la voz que resucita a los muertos? La voz de Cristo. ¿Y qué voz? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, resucita a los muertos. La voz del arcángel. Entonces, ¿quién es el arcángel? ¿Quién es el comandante de los ángeles? Pues Cristo Jesús. La Biblia es muy clara. Algunos dicen, no, pero cuando tú dices que Jesús es el arcángel Miguel, pues le estás rebajando a Jesús a una posición de menos importancia. No, querido, no, de manera ninguna. De manera ninguna. Bien, ven conmigo a Josué capítulo 5. ¿Te acuerdas, Josué, cuando Dios llamó a Josué para ser el líder del pueblo? Estaban conquistando a Canaán, estaban a las puertas de Jericó. Mira, Josué capítulo 5, versos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Oh, príncipe. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mire que aquí Josué mira a un varón con una espada en su mano. Y Josué no sabe quién es. Josué le pregunta, ese varón le dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Miguel es llamado príncipe también en el libro de Daniel. Ahora, se llama príncipe del ejército de Jehová, tiene una espada en sus manos, listo para luchar contra los poderes que están contrarios a Dios. Y dice también que Josué le adoró. Ahora mira, en Apocalipsis tú miras que Juan intentó adorar el ángel que le traía las visiones y el ángel le dijo, no me adores. Pero aquí, este comandante del ejército, príncipe del ejército de Jehová, pues es adorado por Josué y acepta adoración. Y también nos dice que le dijo, quita tus zapatos de tus pies, el lugar donde estás es tierra santa. Es imposible no acordarnos de otra historia, ¿verdad? Pero antes de ir ahí, vamos a leer ese pasaje en otra versión, en otra traducción. Nueva versión internacional, Josué 5, 13 al 15 dice, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante de ti como comandante del ejército del Señor. Comandante del ejército del Señor. Josué le adoró, aceptó la adoración de Josué y le dijo a Josué que el lugar donde él estaba era tierra santa, tenía de quitar sus zapatos de sus pies. ¿Quién es este comandante del ejército del Señor? ¿Quién es el arcángel? ¿Quién es este príncipe? Es Cristo Jesús. ¿Te acuerdas de la historia cuando Moisés
se acercó a la zarza de fuego ardiente. Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de su medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es bien interesante. En este texto miramos que el ángel de Jehová apareció a Moisés en una zarza ardiente, pero la Biblia también dice que ahí del medio de la zarza ardiente Dios le habló a Moisés. Entonces el ángel de Jehová no era meramente un ángel, pero era Dios. ¿Quién de las personas de Dios ahí estaba hablando con Moisés? ¿Quién dijo a los judíos, leemos en Juan capítulo 8, verso 58, antes que Abraham fuera, yo soy? ¿Quién apareció a Moisés y le dijo, yo soy? Cristo Jesús, Dios Hijo. Ahí en Josué, regresando a Josué, capítulo 6, ahora versos 1 y 2, Josué 6, 1 y 2, mira que cuando ese comandante, ese príncipe del ejército de Jehová habla con Josué, le dice, verso 2, Josué 6, 2, mas Jehová dijo a Josué. Jehová dijo a Josué. Entonces, ese comandante de los ángeles, de los ejércitos de Dios, cuando aparece a Josué, acepta adoración, le dice, quita tu calzado de tus pies, como el ángel de Jehová también le dijo a Moisés. Y después, cuando él habla, la Biblia dice, Jehová dijo a Josué. ¿Quién es ese comandante? ¿Quién es ese príncipe? ¿Quién es ese arcángel? Cristo Jesús, especialmente en su rol, en su función en las batallas contra el poder de Satanás, en su función como el dirigente, el comandante de los ejércitos de Dios. Pero seguimos leyendo, hay otra evidencia más que encontramos en Jueces, capítulo 13, verso 20. Jueces, capítulo 13, verso 20. Y aquí es la historia de cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoah y su esposa, los papás de Sansón. Y dice que ellos le ofrecieron sacrificio a Dios. Pero mire lo que hizo el ángel de Jehová. Jueces 13, verso 20 nos dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se prostraran en tierra. Mire que ese ángel de Jehová que apareció a Moisés, ese comandante del ejército celestial que apareció a Josué, ese ángel de Jehová que apareció a Manoah y a su esposa, era más que un ángel, porque en ese sacrificio
Él subió en la llama hasta el cielo. ¿Qué significaba eso? Pues ese sacrificio estaba apuntando para ese ángel de Jehová, que un día vendría, se cambiaría, se tornaría un hombre e iba a ser el verdadero sacrificio. ¿Qué ocurrió realmente en el cielo cuando Satanás se revoltó contra Dios? Vamos a leer. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 19, dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios lo creó y lo creó perfecto, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieran de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Nos dice la Biblia que Lucifer era un querubín protector. Era uno de los ángeles más exaltados en el cielo. El ángel más poderoso que Dios había creado. Él lo creó perfecto. No había nada malo en Lucifer cuando Dios lo creó. Ese ángel era perfecto, pero cuando Dios crea seres inteligentes como ángeles o seres humanos, Dios los crea libres para elegir servirle o no servirle, ser obedientes a Dios, amar a Dios o no ser obedientes, ser desobedientes, no amar a Dios. Somos libres. Si los seres humanos son libres, pues los ángeles del cielo son libres también. Y llegó un día que ese ángel creado para adorar a Dios y darle gloria a Dios, empezó a darle gloria a sí mismo, a darse gloria a sí mismo. Por su formosura, por su esplendor, por su belleza, él empezó a decir, mira, yo soy digno de adoración. Y la Biblia nos dice también que a causa de sus contrataciones o sus transacciones, él pecó. Esa profecía, ahí en Ezequiel capítulo 28, empieza como una profecía contra el príncipe de Tiro y después del verso 11 nos habla del rey de Tiro. Ese rey de Tiro, de esa ciudad, estaba viviendo contra la voluntad de Dios y la profecía es contra ese ser humano, pero le llama príncipe al principio del capítulo. Al medio del capítulo le llama el rey de Tiro, porque está hablando ya del rey que está en realidad, el rey espiritual, que está dirigiendo ese rey humano. Acuérdate que Jesús le llamó a Satanás príncipe de ese mundo. Jesús ha dicho, mi reino no es de ese mundo. Entonces, quien está reinando en este mundo y está haciendo lo que estamos mirando es Satanás. Satanás entonces está siendo descrito en esa profecía de Ezequiel 28, pero está conectada con esa ciudad de Tiro. Yo he visitado esa parte del mundo y aún hoy el comercio ahí se hace con mucha mentira. La gente te pide 200 y tú les ofreces 20
Y ellos dicen, no, eso vale 400, yo te estoy vendiendo por 200, ¿cómo me estás dando 20? Pues no vale 200 para nada. Entonces ahí con esas transacciones comerciales hay mucha mentira. Una parte está intentando engañar a la otra parte. Una maleta que estaba por 200, yo la compré por 35. Entonces, Satanás engañó personas en el cielo, ángeles de Dios en el cielo. Y pecó. Pero vamos a leer otro texto que está en Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. Mira lo que dice, también una profecía contra un rey humano, el rey de Babilonia, pero con palabras que nos muestra que está hablando del poder que estaba por detrás de estos reyes, el poder de Satanás. Mira lo que dice Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, es el lado del trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso es muy importante en el estudio que estamos haciendo hoy. Lucifer, ese ser creado por Dios, ese ángel poderoso que Dios creó, quiso exaltarse a sí mismo por encima de las estrellas de Dios y quiso ser adorado como Dios, quiso ser semejante al Altísimo. Yo voy a ser como Dios. ¿Sabes cuál es el significado del nombre Miguel? Miguel viene del hebreo Mijael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Lucifer dijo, yo voy a ser semejante al Altísimo, yo voy a ser como el Altísimo, yo voy a ser como Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el problema de Lucifer fue su codicia contra la posición del Hijo de Dios. Lucifer quiso la posición de Dios Hijo. Lucifer no estaba contento que Jesús estaba siendo adorado por los ángeles de Dios y él no era adorado por los otros ángeles. Pues porque él era un ser creado. En la palabra de Dios es muy clara que Cristo Jesús estaba ahí con el Padre desde la eternidad. Cristo Jesús no es un ser creado, es Dios. Como ser humano nació de María, pero como Dios siempre existió. Cristo Jesús es eterno, el mismo ayer, hoy, por siempre. Hebreos capítulo 13, verso 8. Cristo Jesús es Dios como el Padre es Dios. Y por eso merecía y merece la adoración de ángeles y de hombres y de mujeres. Pero Lucifer era un ser creado y quiso ponerse en esa posición de Dios. Quiso ser como Dios. Como que diciendo, yo no necesito de Dios para hacer el bien y para gobernar. Yo puedo gobernarme a mí mismo, puedo gobernar a otros, puedo tener un gobierno mejor que el gobierno de Dios, puede ser como Dios. ¿Y cuántos ángeles siguieran a Lucifer? ¿Cuántos ángeles siguieran a Satanás en su rebelión? Pues la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas del cielo son en la Biblia símbolos a veces de los ángeles de Dios. Job capítulo 38, verso 4 nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
házmelo saber si tienes inteligencia. Y verso 7 dice, hablando de la creación, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, es una expresión que está hablando de los ángeles y de seres de otros mundos que no cayeran en pecado, que vinieran a adorar a Dios. Y Satanás ahí entró en medio de ellos. Hasta un cierto punto, mismo después de su rebelión y de su expulsión hacia la tierra, Satanás aún podía entrar en los concilios del Dios del cielo. No había sido echado fuera completamente del cielo, pero vino un momento en que fue echado fuera del cielo. Ahí vamos a llegar. Pero sí, las estrellas del alba son utilizadas en la Biblia como un símbolo de los ángeles de Dios. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 5, verso 11, Daniel capítulo 7, que hay miles y miles, millones y millones de ángeles en el cielo. ¿Cuánto es la tercera parte de millones de millones, de miles de miles? Pues la tercera parte de millones son millones de millones. Millones de ángeles siguieran a Satanás, una tercera parte de los ángeles del cielo. La Biblia nos enseña que los ángeles son extremadamente poderosos. Un ángel en una noche mató 185,000 soldados asirios. Es decir, que los ángeles son muchísimo más poderosos que los habitantes de ese mundo, que los seres humanos en ese mundo. Y hay millones de ángeles, seres espirituales, que se rebelaron contra Dios habitando aquí en ese planeta. Muchas veces miramos ese mundo y decimos, oh, el mundo está malo, tantos accidentes, tantas muertes, tantas enfermedades, tantos problemas, tanta tristeza, tanta depresión, tanta cosa mala. ¿Dónde está Dios? Pues Dios está aquí, querido. Dios y los dos tercios de ángeles fieles a Cristo Jesús aquí están protegiéndote a ti, protegiéndome a mí, porque si no fuera por Dios y sus ángeles, ya no hubiera vida humana en ese planeta. Porque esos ángeles son muy poderosos, seguirán a Satanás y tienen misiones de destrucción en su corazón. Tiene odio hacia Dios, contra Dios y contra los hijos y hijas de Dios. Pero Dios sea alabado, que Él envía siempre sus ángeles, ángeles poderosos para protegernos. ¿Cómo entró el mal en este mundo? ¿Cómo es que la puerta fue abierta a Satanás? Pues tú conoces la historia. Cuando Dios creó este mundo, pues la rebelión de Satanás ya estaba aconteciendo. Y Dios le dijo a Eva y a Adán, no vas a comer del fruto del árbol del bien y del mal. El día que comieres de ese árbol vas a morir. Dios le dijo al hombre. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Adán, el día que tú comas de ese fruto vas a morir. Pero infelizmente Adán y Eva han tomado ese fruto. ¿Cómo sucedió? Génesis capítulo 3 nos dice, pero la serpiente, verso 1, Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba diciendo Satanás a Eva? Le estaba diciendo, tú vas a ser como Dios, tú puedes ser tu propio Dios,
tú puedes saber por ti misma qué es bueno y qué es malo. Vas a ser como Dios declarando lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el que nos dice a través de su palabra lo que es bueno, lo que es malo. Pero Satanás se rebeló contra Dios y dijo, no, yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo estar en el lugar de Dios. Yo puedo ser como Dios. Y cuando intentó la humanidad, nos dijo, ustedes seréis como Dios. Ustedes pueden ser Dios. Ustedes pueden declarar lo que es bueno, lo que es malo. Es por eso que es tan importante saber quién es Miguel. Porque Miguel significa quién es como Dios. Y solo hay un ser humano que nosotros podemos adorar. Y ese ser humano es más que un hombre. Ese ser humano es la palabra de Dios, el Verbo eterno que encarnó y se tornó hombre. Y ese ser humano es tan diferente de los otros seres humanos. Y ese Dios es tan diferente de Satanás. Mira, la Biblia nos dice, verso 6, Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieran que estaban desnudos. Entonces cosieran hojas de higuera y se hicieran delantales. Cuando Adán y Eva comieran de ese fruto, la gloria de Dios les quitó. No murieran en ese día a causa de la gran misericordia y gracia de Dios, pero comenzaran a morir. En ese día ellos perdieran la luz de Dios, la gloria de Dios. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, verso 23. Ahí mismo la humanidad perdió esa gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la Biblia nos dice. Cuando Moisés le pidió a Dios para mirar su gloria, Dios le dijo, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. El amor de Dios, en la perfección de la gloria, de la bondad y del amor de Dios, quitó a Adán y Eva. Ya no estaban reflejando perfectamente la imagen de Dios. Miraran sus cuerpos de una manera diferente, comprendieron que estaban desnudos, comprendieron que podrían utilizar sus cuerpos para cosas que no eran de amor, pero de egoísmo. Y ahí mismo Dios vino. Y ahí mismo Dios les dio esperanza. Dios les dio una solución. Vamos a leer Génesis 3, verso 15. Génesis 3, verso 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios le dio una esperanza a Adán y Eva, una esperanza a la humanidad. Y esa esperanza tenía que ver con un descendiente de la mujer, la simiente de la mujer. La mujer en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. Un hombre vendría del pueblo de Dios que iba a herir la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. ¿Cómo es que Cristo Jesús hirió la cabeza de la serpiente y aseguró la destrucción de Satanás? Pues leemos en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida
sujetos a servidumbre. La Biblia nos dice que fue a través de su muerte que Cristo Jesús destruyó a Satanás. A través de su muerte, Cristo Jesús aseguró la destrucción de Satanás. Cuando Cristo murió, la destrucción de Satanás fue garantizada. Cuando queremos matar a un serpiente, ¿qué hacemos? Pues tenemos de herir la cabeza. La serpiente aún se va a mover, pero si la cabeza está herida de muerte, pues en algún momento más y después va a morir. Satanás aún está vivo, pero su cabeza está herida de muerte. ¿Por qué? Porque, querido, cuando los ángeles del cielo miraran a Cristo Jesús a dar su vida en la cruz del Calvario, cuando ellos miraran lo que Satanás y los ángeles que le siguieran hicieran a Cristo Jesús en esa cruz, ellos comprenderán cuán malo es Satanás y ellos comprenderán que Satanás tiene de ser destruido. No sabemos por cuánto tiempo Lucifer era un ángel exaltado en el cielo. Los ángeles del cielo le amaban. Cuando él se rebeló contra Dios, ellos no comprendieron todo. Quisieran dos tercios, quisieran quedarse fieles a Dios, pero ellos sufrieron al mirar Lucifer y estos otros ángeles de esa tercera parte rebelarse contra Dios. Durante mucho tiempo aún Satanás podía venir y tener comunicación con ellos, como nos dice el libro de Job, como hemos visto. Pero cuando ellos miraran lo que Satanás pudo hacer a su gran comandante, al príncipe de la vida, al que les había creado, ellos comprenderán cuán malo, cuán cruel, cuán lleno de tinieblas Satanás es. Por eso Jesús ha dicho que cuando Él sería levantado en la tierra, a todos Él iba a traer a Él. El príncipe de este mundo sería echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Echado fuera del cielo por siempre. Ya no había más simpatía entre los ángeles del cielo y Satanás. Ellos ahora sabían quién Él es. Apocalipsis capítulo 12, versos 10 y 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos los cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Queridos, Satanás fue echado fuera por siempre del cielo cuando Jesús murió. Los ángeles comprenderán, los ángeles del cielo comprenderán quién es Satanás, quién es Cristo Jesús. Satanás es un ser creado y quiso ponerse en el lugar del Creador. Cristo Jesús es Dios, uno con el Padre, en la posición del Creador, pero quiso hacerse hombre, quiso ser obediente hasta muerte, en muerte de cruz, por ti, por mí y por el bien de todo el universo. Miguel, Él sí es como Dios. Y hoy tú puedes venir a Él y pedirle un corazón humilde y manso. Un corazón como el corazón de Cristo Jesús.